Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Aguiluz y en este video hablaré un poco sobre el sentido de vida amerindio, Nahual, Popol Vuh y los incas, así que acompáñenme con esta información. Los Nahual. En el sentido de vida de la naturaleza religiosa de los Nahual, prácticamente ellos estaban enfocados, ¿verdad? En una cultura azteca que estaba enfocados en lo que ya tenían. Los Nahual estaban enfocados completamente en lo que ellos veían, en lo que su vista les permitía nada más llegar a ver. Ellos no se centraban en lo desconocido porque ellos estaban idealizados, estaban conformes a lo que tenían, conformes pues en el lugar donde se encontraban, en lo que sus ojos podían ver nada más. A ellos no les interesaba nada más de ir en busca de lo desconocido, ¿verdad? Y aquí es algo muy importante que podemos analizar, ¿verdad? Porque ¿por qué solamente ellos se sentían atraídos por lo que ellos tenían en ese lugar? ¿Por qué no sentían el misterio? ¿Por qué no sentían esa sensación de duda para saber qué más hay en la vida? ¿Qué más hay en nuestro entorno, en nuestro alrededor? Entonces aquí considero, en mi opinión, que estaban como muy enfocados en lo que podían, estaban como limitados, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pues a veces salgamos de esa mentalidad errónea que tenemos de que me voy a conformar con lo que veo. Simplemente nosotros debemos de ser personas que buscan respuestas, debemos de ser personas que resuelven misterios, ¿verdad? Y eso se enfoca en lo que es la filosofía en realidad, de ir en busca de lo desconocido, de ir en busca de lo misterioso y resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes. De eso se trata el sentido de la vida. Pero también quiero rescatar algo muy importante de la perspectiva que tenían ellos en este sentido, de que para ellos la vida era solamente una, y decían que había que aprovecharla al máximo, había que aprovechar esa vida que tenían, y es algo que hay que tomar, ¿verdad? Porque nuestra vida nosotros debemos de aprovecharla y tomar lo que es este pensamiento que tenían los Nahual a nuestra vida diaria, ¿verdad? En aprovechar nuestro día a día. ¿Qué estamos haciendo para mejorar? ¿Qué estamos haciendo para ser mejores personas? ¿Qué estamos haciendo para involucrarnos más a la vida? Para involucrarnos más en nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Y disfrutar y hacer lo que nos gusta completamente. Entonces, algo para reflexionar que nos deja esta cultura de los aztecas con respecto a los náhuatl, ¿verdad? De disfrutar la vida. Y hablando en el sentido de la vida ontológica con implicaciones epistemológicas, prácticamente los náhuatl, ellos ven su punto en sí, si hay algo que seguir en la tierra. Ellos estaban realmente conformes en lo que tenían en la tierra, en algo por lo cual ellos iban a coexistir en ella. Entonces ellos solamente estaban enfocados en su tierra, ¿verdad? Para ellos era lo mejor. Y en el sentido de vida social, los náhuatl eran comunidades por varias zonas del amerindio, ¿verdad? Era común para ellos pues trabajar en equipos, ¿verdad? Trabajar y colaborar en comunidades de acciones sociales sin realizar ningún tipo de costo. Ellos hacían y colaboraban. Eso es lo bueno que hay que rescatar también en este tipo de culturas en la actualidad, que nosotros debemos de hacer las cosas, debemos de buscar la manera de ayudar a los demás, ¿verdad? Y sin cobrar, sin ningún tipo de interés, ¿verdad? Porque la ayuda no es recibir algo a cambio, sino que la ayuda es sentirse uno satisfecho con lo que ha hecho, con la ayuda que ha brindado, con el beneficio que se siente la otra persona al sentirse apoyado de ambas maneras. Entonces es muy importante que nosotros pues nos enfoquemos en eso y que aprendamos a comunicarnos. Popol Vuh. El sentido de vida de la naturaleza religiosa de los Popol Vuh en los formadores o los dioses llamados Huracán, Tepeu o Gucumax, que en ese entonces pues ellos tenían la idea y la intención de crear al hombre con el único motivo para que esos hombres adoraran, para que esos hombres rindieran tributo hacia ellos, para que esos hombres rindieran adoración y ofrendas hacia ellos. Por eso es que ellos querían crear estos hombres, ¿verdad? Entonces en ese intento de crear el hombre, pasaron por varios modelos, porque en algún inicio el hombre tenía reacciones por instinto y no eran racionales, hasta que coincidieron
a crear al hombre perfecto, al hombre que le fue útil a ellos, al hombre que estaban buscando para que ellos pues rindieran tributo y ofrenda. Y hablando en el sentido de la vida ontológico con implicaciones epistemológicas, prácticamente los dioses o formadores, cuando ya estaban satisfechos con la creación del hombre que ellos habían tenido, pues comenzaron a dotar a ese hombre a base de maíz de conocimiento. Comenzaron a dotarlos de conocimiento para que ellos comenzaran a evolucionar, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues prácticamente los hombres le agradecían profundamente a ellos por haberlos creado y en eso se basaba la vida y la creencia de ellos, ¿verdad? En agradecimiento hacia los dioses. Todo lo que se hacía, todo lo que ellos hacían, iba orientado en agradar completamente a los dioses. Y en el sentido de la vida social del Popol Vuh, ya cuando los mayas comenzaron a adquirir muchos conocimientos, ¿verdad? Tanto en agricultura, tanto en astronomía, etcétera, tantos conocimientos que ellos adquirían, de igual manera realizaban procesos de agricultura en grupos, comenzaron pues a tener formas de jerarquía, comenzaron incluso a tener las actividades, ¿verdad? De recreaciones, estaban relacionadas con agradar a los dioses. Todo lo que ellos hacían estaba relacionado con agradar a los dioses, ¿verdad? Con castigo, incluso castigos o sacrificios que ellos hacían como parte de la normalidad de la sociedad maya. Entonces para ellos era algo normal los sacrificios, para ellos era algo normal esos castigos, a base de su creencia, a base de lo que ellos hacían. Ese era el sentido de esta cultura de Popol Vuh. Y considero de que es un poco extremista, ¿verdad? Ya la creencia que tenían ellos con respecto al nivel de entrega absoluta a sus dioses. Porque llegar a tener ese extremo de realizar sacrificios humanos para poder agradar a un dios, ¿verdad? Derramaban sangre para poder agradar a los dioses, ¿verdad? Pero realmente es algo de que si nosotros vemos en la actualidad es algo muy fuera de lo normal, es muy extremista. Pero ahora enfocados en ese momento, enfocados en esa etapa de tiempo, ¿verdad? En el aprendizaje que ellos adquirieron, ¿verdad? No, o sea, un poco para analizar y considerar de que no estaban del todo equivocados, porque es lo que ellos experimentaron, ¿verdad? Y es un poco interesante hablar y analizar este punto de vista con respecto al agradecimiento, a la entrega absoluta que ellos tenían a su Dios. Ok, el sentido de la vida de la naturaleza religiosa de los incas es que prácticamente los incas en sus inicios creían en la existencia del hombre. Creían que en la existencia del hombre, pero que sin la capacidad de razonamiento, sin la capacidad de pensar, sin la capacidad de comportarse como seres civilizados, ¿verdad? Ya que ellos se relacionaban mucho con los animales y se comportaban como bestias salvajes, se comportaban como personas sin conocimiento, sin razonamiento alguno. Entonces los dioses tuvieron compasión al verlos, al ver cómo se comportaban ellos, y tuvieron compasión de ellos. Y mandaron a 2 de sus hijos para que ellos les pudieran enseñar el sentido de la vida y ellos pudieran razonar, ¿verdad? Así fue como inició. Y con respecto al sentido de la vida ontológico, con implicaciones epistemológicas, ¿verdad? Los dioses, al tener consideración de ellos, mandaron a 2 de sus dioses, ¿verdad? 2 de sus hijos, ¿verdad? Para que ellos pudieran enseñarles y aprendieran, que tuviesen un estilo de vida diferente, no como el primitivo que lo tenían anteriormente. Ya luego, en el sentido de vida social, prácticamente los incas creían en la adoctrinación, creían que ellos debían cumplir las reglas y las leyes que se les ordenaban, ¿verdad? Y que debían vivir entre ellos como seres organizados, como seres, ¿verdad? Muy relacionados entre sí con la razón y urbanidad, ¿verdad? Y que debían de tener comunidades y refugios donde vivir. Y también pues que viviesen como seres con razonamiento alguno entre ellos, y que no se siguieran comportando como bestias, que como lo mencionamos en el pasado, ¿verdad? Entonces este es el trayecto que han tenido pues la cultura
inca, ¿verdad? Con respecto a esta evolución, ¿verdad? De cómo ellos eran antes, ¿verdad? De que enviaran a los dos de los hijos, ¿verdad? De los dioses, para que ellos pudieran enseñarles y pudieran pues formar a los hombres, ¿verdad? Y reforzar esos conocimientos, ¿verdad? De esa cultura inca. Entonces, esto es todo lo que quería comunicar, lo que quería transmitir de esta información valiosa sobre el sentido de vida de estas diferentes culturas, que es muy importante que nosotros conozcamos para que podamos tomar y conocer, ¿verdad? E ir en busca de lo desconocido.